Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidente. La Coca-Cola fue sancionada al pago de 159 millones de pesos mexicanos por violar la ley antimonopolio. British Airways sancionada con 249 millones de dólares por violar leyes antimonopolio en los Estados Unidos. Microsoft sancionada con 497 millones de euros por violar leyes antimonopolio de la Comunidad Europea. ¿Qué sanción ha impuesto el Ecuador? ¿Cuál es el tipo de regulación? ¿Cuál ha sido solamente alguna empresa sancionada en el Ecuador? Ninguna. Podríamos entonces colegir que aquí ninguna práctica ha sido de monopolio, ninguna práctica, como no ha recibido ninguna sanción, obedecía a un oligopolio. Esas son las respuestas que tiene que darnos esta ley. Esta ley es la que tiene que reconocer que precisamente lo que buscamos, lo que promovemos, lo que exige la Constitución, no puede ser solamente la eficiencia del mercado. Los mercados son eficientes cuando están absolutamente desregulados. Esta ley tiene que procurar la justicia en el mercado, la justicia del mercado. La justicia en el mercado significa una forma genial de protegerle al mismo mercado. La justicia en el mercado significa que reconocemos como parte del mercado a los pequeños y medianos productores, que reconocemos aquello que está ya en una ley, las cadenas productivas familiares, las pequeñas empresas de la economía popular y solidaria. Frente a esto, entonces, algunas observaciones. Sobre el tema del mercado relevante, tenemos que también en la ley identificar si el bien o el servicio que se presta, en qué medida llegan a solucionar las demandas que plantea la gente. Por ejemplo, para tomar un líquido, puedo yo escoger entre un vaso, un jarro o una taza. Soluciona una necesidad, una emergencia que yo puedo tener. Y eso también tiene que reconocerse en el mercado relevante. En el poder del mercado, dice la ley, en este momento, existe poder de mercado cuando los operadores establecen su conducta sin tomar en consideración a los otros competidores. Pero sucede que a veces sí toman en consideración a los otros competidores y entre ellos establecen una práctica colusoria que es acordar en perjuicio de otra persona. Y podemos poner ese caso para el de la telefonía móvil, por ejemplo, cuando entre las dos grandes operadoras se reparten y se ponen de acuerdo antes de presentar las supuestas ofertas, rebajas o descuentos en los planes para los consumidores finales. Sobre el abuso del poder de mercado, también debe considerarse, por ejemplo, cuando el operador económico y sus márgenes de ganancia sean sustancialmente superiores al de los otros operadores. Por ejemplo, los supermercados le exigen al proveedor, le exigen a la persona que trae su cultivo, que trae su primera producción, le exigen un precio preferente. El gran supermercado le exige a ese productor el precio preferente. Y al gran supermercado, aquel campesino, indígena, parte del pueblo montubio, por ejemplo, con sus primeras cosechas, está obligado al gran supermercado a darle un precio preferente y en cambio cargarse con un precio mayor a la pequeñita tienda de esquina. ¿Sí? Entonces, frente a eso, señor presidente, integrantes de la comisión, ¿cómo estamos salvaguardando y cómo estamos reaccionando en esta ley? Sobre otro tema, y es lo que se relaciona con lo que se conoce como prácticas desleales. Dentro de las prácticas desleales debe incluirse también la entrega de tecnología, servicio técnico o cualquier beneficio a clientes o proveedores a cambio de la exclusividad obligada. Por ejemplo, cuando en este momento una empresa le entrega a su distribuidor un frigorífico, le condena a la imposibilidad, a la prohibición de que también reciba productos que le son de competencia. ¿Sí? Imposibilitados para obtener el frigorífico, recibir jugos, lácteos, lo que fuera, cualquier producto de otra marca. ¿Por qué esta forma de evitar y de prohibir, casi siempre anclando esa preferencia o esa exclusividad a la entrega de algo tan sencillo como puede ser en este caso algo que le conviene a la misma industria o a la misma empresa que
que necesita de un frigorífico para anunciar su producto. Ese es un abuso de poder de una empresa sobre otra para ganarle de manera desleal el mercado a la competencia y debería esta ley prohibirlo. Hagámonos preguntas más sencillas. ¿Dónde compramos nuestros víveres o dónde compramos nuestras medicinas? Muy pocas, pero muy grandes distribuidoras de medicinas quebraron a todas las farmacias de barrio, a todas las farmacias pequeñitas que tenían dueños particulares, montando las grandes cadenas farmacéuticas. Esto le ha traído problemas al consumidor, porque no es únicamente, la respuesta no está únicamente en el precio que pagamos por una aspirina en una farmacia de barrio o el precio que podemos pagar por una aspirina, por esa misma medicina, pero en una gran cadena de farmacias o farmacéutica. No está solamente allí, no es lo único que se valora, no debe ser el precio. Las grandes cadenas de farmacias han ubicado súper bien los lugares en donde se ubican. Y eso ha hecho que grandes barrios, que barrios periféricos, que lugares apartados de los grandes centros comerciales puedan tener sus farmacias. Todos los consumidores tienen que ir hoy a determinados lugares, que es en donde se ubican estas grandes empresas farmacéuticas, plazas comerciales, centros comerciales, malls, y en definitiva han quedado otros lugares desprotegidos por este sistema de deshacerse, comprando, luego de quebrarles, deshacerse de los pequeños negocios que tenían dueños particulares. Revisemos con qué facilidad las grandes cadenas farmacéuticas, que han sido propiedad de las mismas distribuidoras, han quebrado los pequeños negocios farmacéuticos. ¿Qué hace esta ley frente a prácticas terribles de empresas que, por ejemplo, se roban los productos de otros pequeños productores y le ponen su marca? Y de eso nosotros, yo creo que todos los legisladores podemos dar fe. Llegamos a un gran supermercado y nos sorprendemos de la facilidad con que ahora el supermercado también nos oferta su propia marca de lácteos, su propia marca de materiales de limpieza, su propia marca de ropa. ¿Qué tipo de control estamos dando a eso? ¿Sí? Con las grandes distribuidoras que están lucrando del esfuerzo ajeno, que no han tenido nada que ver en la cadena productiva, que no han hecho siquiera una inversión, que no pagan los impuestos porque esos lo pagan los otros, los verdaderos productores, que no afilian a la seguridad social porque no tienen allí empleados profesionales, eso les corresponde a los verdaderos productores, pero que llenan el mercado de un rato al otro con marca propia sobre el producto ajeno. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí a 5 años cuando estas grandes distribuidoras tengan la marca propia impuesta por ellos mismos sobre el producto ajeno? ¿Qué tipo de restricciones o de limitaciones estamos dispuestos a reconocer aquí? Algunas empresas se han especializado en el trabajo gratuito a través de esto, de robarles del producto para establecer en ellos su propia marca. ¿Cuáles han sido otras de las prácticas de estas grandes empresas monopólicas? Han querido asumir inclusive, señor presidente, las atribuciones que le corresponden al propio Estado. Increíble cómo han presionado a sus proveedores para que les entreguen productos a precios más bajos, a que les autoricen a entrar en sus inventarios, en sus balances, en sus facturas, en sus carpetas de clientes. Grandes cadenas que han obligado a sus proveedores a que les entreguen carpetas con el nombre y forma de ubicación de cada uno de sus clientes para asegurarse de los precios preferentes, para asegurarse de los contratos de exclusividad. Todas estas atribuciones que ni siquiera el Estado ha podido exigir. Le queda 1 minuto, Sandy. Grandes cadenas monopólicas convertidas en inquisidores, en inspectores de las pequeñas y medianas cadenas productivas. Grandes monopolios capaces inclusive de establecer sanciones, de sancionar a sus proveedores, de castigarlos y hasta de desaparecerlos, quitarles el espacio de exhibición del producto, pagarles 90 días después, escoger la producción sin ningún tipo de restricciones, prohibirles la búsqueda de nuevos compradores. Esto también es un tema, señor presidente, también es un tema de seguridad jurídica.
También es un tema de reconocer a estos inclusive como delitos económicos, el de las prácticas monopólicas, el del testaferrismo. Y concluyo con algo que señala el profesor Ferrajoli. Hay una formulación teórica que se remonta al primer liberalismo del siglo pasado, pero que sigue arraigado en nuestra cultura política, y es la identificación de los poderes con los poderes públicos. Y entonces allí solamente el Estado y la política serían el lugar para el poder, cuando no. Hoy también lo son los poderes privados. Y vamos, señor presidente, como dice Ferrajoli, a un constitucionalismo también para los poderes privados. Gracias.